Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Para mí es un gusto poder acompañarte. Mi nombre, Marco Antonio Carreño, y como cada martes estaré acompañándote en un episodio más de Tergum, el podcast. Hoy quiero platicarte, no sé si tú sepas, que tan solo el 23.5% de la población actualmente en México vive en pobreza alimentaria, de acuerdo a datos del Coneval. Y en el país existe una desnutrición crónica tan solo en zonas urbanas del 7.7% y en zonas rurales de más del 10%. Así, también, en el estado de Puebla tan solo, diariamente se desperdician más de 1.500 toneladas de alimentos. Triste, ¿no? Y saber que al mismo tiempo, más de 1.800.000 poblanos no tienen acceso a la comida, a un derecho humano que es muy complicado hoy en día y que pocas veces se aborda. Para ello, en este episodio es un gusto poder comentarte que es una edición especial donde estaremos abordando este tema, esta problemática que no solamente es de México, sino es una problemática que cada vez afecta más y más en temas globales. Para ello, estamos hoy transmitiendo directamente este episodio desde el Banco de Alimentos de Puebla. Para mí es un gusto poder presentar el día de hoy a dos grandes invitados quienes nos acompañan. El contador Carlos Quirós, padre de familia, esposo y empresario, actualmente al frente de la empresa CDP La Josefina, quien ha trabajado desde joven como director de administración y finanzas, y es un empresario que junto a sus hermanos ha llevado su empresa a trabajar con más empresas de talla internacional. Se sumó a Banco de Alimentos hace aproximadamente más de 6 años, y actualmente, y desde hace 4 años, es presidente del Banco de Alimentos de Puebla, cargo que ejerce honorariamente al frente del patronato. Por otro lado, nuestro segundo gran invitado, el licenciado José Miguel Rojas Bertis, que al igual que Carlos es padre de familia, esposo y un gran profesionista. Actualmente se desempeña como director del Banco de Alimentos de Puebla desde hace ya casi más de 9 años y cuenta con experiencia en empresas de alimentos tales como Cadbury, Rica Alimentos, además de ser catedrático de universidades en Puebla. Llegó al Banco de Alimentos con la intención de poder dirigir esta obra de la sociedad civil, ya hace más de 9 años, para lograr su crecimiento y madurez. Actualmente, José Miguel es consejero consultivo nacional de la Red de Banco de Alimentos de México, donde cabe mencionar que son más de 54 bancos en toda esta red. Tanto Carlos y Miguel han aportado sus talentos, su tiempo y su compromiso para que una obra social como esta se profesionalice y logre resultados. Todo desde la parte genuina del voluntariado. Por lo que para mí me siento muy honrado estar hoy directamente con ustedes dos como grandes invitados y que nos puedan compartir esta otra parte de la moneda. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Marco, muchas gracias. Gracias, bienvenido al Banco de Alimentos, bienvenido. Gracias a Tergum, una firma muy reconocida en Puebla y en todo el país. Estamos muy agradecidos que ustedes nos complazcan con su visita aquí para este podcast. Gracias, José Miguel. Marco, pues me sumo a las palabras de Carlos. Me da mucho gusto recibirte. Gracias por hacerlo aquí en la casa de todos ustedes, que es el Banco de Alimentos, una casa de puertas abiertas. Y aprovecho también para, tanto a ti, Marco, como a Tergum, que hoy nos pone este canal extraordinario para poder dar a conocer más la obra de Banco de Alimentos, que si bien Tergum ya es un aliado de proyectos sociales muy cercanos a nosotros, hoy con esto podemos llegar a más personas. Muchas gracias, Marco. No, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos recibido, a todo el equipo de Banco de Alimentos, que desde el ingreso totalmente se nota esa parte tan cálida, tan cálida desde el recibimiento y la gran labor que hacen acá, pues se nota también en toda la gente que pertenece a todo este movimiento y dentro de la fundación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, quisiera yo comenzar este episodio especial. ¿Y por qué digo que es especial? Porque hoy estamos tratando un tema que, si bien es una problemática que se ha sumado
a partir también de lo que fue la pandemia de hace 2-3 años, que ha dejado una gran estela en varios sectores y aristas que dejó lastimados. Hoy un gran problema que vivimos, no solo en México, sino a nivel mundial, es el tema de la pobreza alimentaria. El desabasto de alimentos, el desperdicio de alimentos, la desnutrición que se vive, repito, no solamente en México, sino a nivel nacional. Y por eso hoy es especial, porque queremos dar a conocer esta gran labor que hace la Fundación en este contexto como beneficencia privada, que es Banco de Alimentos Puebla, pero que pertenece también a una red de bancos de alimentos, ¿no? Y que es una de las más importantes en México. Entonces, hoy me gustaría, para que todos nuestros audioescuchas conozcan un poquito más qué es el Banco de Alimentos, qué nos pueden decir, qué nos pueden compartir, cómo nace, cuándo nace Banco de Alimentos Puebla. Bueno, Marco, pues Banco de Alimentos, como bien lo dices, está constituido como una fundación de beneficencia privada que desde hace 26 años empezó esta labor aquí en Puebla, en la central de abastos específicamente, en una pequeña bodega de alrededor de 55 metros cuadrados, con un objetivo que hasta el día de hoy se mantiene, que es unir dos realidades: evitar que el alimento se desperdicie y hacer un puente para llevarlo a las mesas de quienes más lo necesitan. Ese proyecto, a través de los años, su filosofía de ayuda, de caridad, se ha permanecido. Sin embargo, la manera de irlo haciendo cada vez ha sido un compromiso de ir creciendo, profesionalizando, y la razón específica es que el problema del hambre y la desnutrición es enorme y por lo tanto tenemos que llegar a más familias cada vez que podamos. Esa es la esencia de Banco de Alimentos. Es un proyecto sí aspiracional en términos de ver cómo pues una idea se concreta hoy en un proyecto real, que lo pueden ustedes ver, pero sí quiero hacer una mención importante, que es un proyecto de la sociedad civil, donde empezando desde el patronato, que Carlos hoy, quien preside este equipo de patronato, le ha inyectado en estos 26 años, pues esta entrega y este profesionalismo para que una obra de la sociedad civil crezca. Yo sí creo, Marco y Carlos lo hemos platicado, Carlos y yo mucho, que las obras de la sociedad civil tienen que crecer, tienen que profesionalizarse a la altura del tamaño de los problemas sociales. Es decir, si hay problemas gigantes como lo que hoy es el hambre, y como bien dice es un problema mundial, pues tenemos que fortalecer a los bancos de alimentos a nivel mundial. Y ya platicaremos en un momento sobre la red mundial de bancos, donde Carlos también ha estado trabajando en algunos otros años. Antes de la pandemia, inclusive tuvimos reuniones en la Global Food Banking Network, donde pudimos ver esta esperanza mundial de lo que hace la red de bancos de alimentos en muchas naciones de este mundo, ¿verdad, Carlos? Así es, Miguel. Fíjate que cada nación es diferente, ¿no? Entonces, cuando asistes y ves un tema global, que puede ser el hambre y el abordaje, cómo se aborda en diferentes países el hambre, creo que es importante tener esa visión global, ¿no? México es un país afortunado porque tiene grandes áreas cultivables donde se producen alimentos que están más a la mano, ¿no? Hay países donde el modelo es a través de reparto de semillas, ¿no? Porque es complejo la parte de hacer llegar alimentos procesados a las comunidades. En fin, hay una diversidad de soluciones en el mundo. Pero en nuestro México, en nuestra región de Puebla, creo que somos afortunados porque es una región que tiene una diversidad de producción importante. El estado de Puebla, ya aterrizando en nuestro estado, bueno, tiene una realidad, o tiene dos realidades, ¿no? La realidad del progreso económico, de la pujanza empresarial, de la industria de manufactura, del retail o de grandes cadenas comerciales con una presencia abrumadora, pero también nuestro querido estado de Puebla también tiene zonas muy vulneradas, ¿no? En el estado de Puebla, 1 de cada 4 personas padece la injusta hambre. Entonces, ahí es donde nosotros ubicamos nuestro ímpetu y nuestra razón de ser para combatir la pobreza alimentaria. Y que de ahí, bueno, pues nace justamente este movimiento, esta labor social, esta obra civil que es toda abordar y erradicar pues este problema, ¿no? Que es el hambre. Pero también hablábamos, y me gustaría también que nos compartieran un poquito más acerca de eso, que todo nuestro auditorio sepa que este tema del hambre no solamente para ahí, ¿no? Ya hablaba también José Miguel el tema de desnutrición y va teniendo otro impacto también en el sector, pues
empresarial también. Hay un gran reto que ahorita me gustaría que aquí, Carlos, por favor, nos compartieras, pero también está el desperdicio de alimentos, ¿no? Que muchos, me incluyo hasta hace no mucho, no sabía que también ese es un tema muy, muy importante que en Banco de Alimentos Puebla también lo ve y lo lleva, y es una de las aristas que lleva muy bien y desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos pueden compartir acerca también ahora de algunos datos de lo que se vive hoy en México que afecta? Carlos decía, 1 de cada 4, ¿no? Multipliquémoslo, ¿cuál es la población y cuántos millones estamos hablando que no tienen acceso digno a un alimento y todo lo que afecta, ¿no? Claro que sí, Marco. Qué bueno que preguntas estos datos, porque los datos nos dan el contexto, no es un juicio, son hechos reales. Bien decías, es un problema mundial. Primero empecemos que hoy hay publicaciones como Banco Mundial, como la FAO, que estiman que alrededor de 900 millones. Hoy también hay publicaciones que después de la pandemia este número ha crecido alrededor de los 1.400 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a alimentos suficientes. Entonces, de entrada, date cuenta del problema mundial. ¿Qué pasa en México? Desafortunadamente, no somos la excepción de este problema. En México existen alrededor de 30 millones de personas en el país que todos los días, vamos a resumirlo de esta manera, se están preguntando si hoy van a tener alimento que consumir. Eso es una pregunta terrible, que alguien que no tenga la certeza de comer, imagínate la incertidumbre, desesperación que se vive. De esos 30 millones, Marco, cobran vidas también en México, ¿no? Y en el mundo también. Es más, te voy a decir un dato también terrible, que es: mueren más personas en este mundo por hambre que si sumaras el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Pero eso ya hoy nos hemos olvidado de la gravedad del hambre que cobra vidas. En México, alrededor, en los últimos 4 o 5 años, se han promediado alrededor de 8,000 muertes por año de personas que pierden la vida por desnutrición. Eso parece que fuese de siglos, de muchos siglos atrás. Bueno, hoy, en el año 2022, hay gente que se debate entre la vida y la muerte. Y bueno, no hablemos tan drásticamente de que alguien pierda la vida. ¿Qué pasa con el resto de los millones de personas que están luchando por tener alimento de muchas formas? Bueno, primero, que su desarrollo pleno como ser humano se ve condicionado. Se ve condicionado porque Carlos y yo hemos platicado y lo hemos analizado, ¿no? Que desde la etapa gestacional, desde el primer año de vida de un infante, la adolescencia, el alimento es lo que hace que permitas que crezcas plenamente, físicamente, cognitivamente e inclusive afectivamente. Porque afectivamente, ¿qué pasa con aquel persona que hoy no tiene alimento y ve el contraste de un México donde se desperdicia? ¿Qué queremos pensar qué juicio puede hacer? Yo por aquí tengo necesidad, mis hijos no tienen lo que necesitan. Imagínate qué triste que se vuelva aspiracional tener un vaso de leche para un niño, ¿no? Esos son datos que te quiero compartir. 7,500 personas, 8,000 personas mueren por año en este país. Y en Puebla tenemos alrededor de 1,5 millones de personas que sufren hambre. Y en Puebla capital es la mayor concentración del hambre en el estado. ¿Por qué razón? La pobreza alimentaria es un problema urbano, no es rural. Hay que entender que la pobreza alimentaria es una de las pobrezas, de las 6 dimensiones de la pobreza, que Coneval lo indica muy claro. Ingreso, vivienda, servicios, educación, salud y alimentario. Pero sí te voy a decir algo que yo opino. El tema alimentario es la madre de muchas otras pobrezas, pero hoy en Puebla se ve más en los municipios más grandes, empezando por Puebla capital. Que pareciera que es un problema, bueno, partiendo de estos datos lamentables, pareciera que justamente estamos hablando de otras épocas, ¿no? Y que en pleno transformación que estamos viviendo en estas épocas, con todo lo que vivimos, creo que el ser humano, las personas, hemos normalizado hemos decidido como no voltear a ver este problema, ¿no? Y ahí es donde creo que Banco de Alimentos, toda la labor que hacen desde el patronal, de todo el voluntariado, todo lo que se hace, es justamente buscar la parte humana de empatizar, ¿no, Carlos? De cómo lo hace el Banco de Alimentos, que además, pues evidentemente la misión es hacer o resolver un problema que se vive, pero yo creo que también parte de la misión, y ahí quiero que nos los compartan, es también hacer una comunidad
donde sea inclusiva y universal, donde todos nos podamos sumar y que se vuelva una parte de ser empático a un problema que hoy se vive como sociedad, ¿no? Claro, todo nace de la conciencia, ¿no? Que estemos conscientes del problema como sociedad y de saber todos estos números que nos comenta Miguel, pues son números claramente que despiertan en nosotros una conciencia de proporciones, ¿no? De decir, oye, ¿qué está sucediendo en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado, en nuestra comunidad? Bueno, pues tenemos esta realidad, ¿no? Y bueno, esto nos lleva entonces al despertar de la conciencia, ¿no? Despertar de la conciencia de este tipo de problema es decir, ¿cómo me sensibilizo frente a la realidad de los demás? Frente a la realidad de las personas que están vulneradas en su capacidad de adquirir o de tener alimentos en la mesa. Entonces, al adquirir la conciencia, puedes empatizar con el prójimo y decir, desde mi trinchera, todos los sectores de una sociedad se pueden sumar a un esfuerzo por sumar y abonar al empatizar con las necesidades del prójimo, ¿no? Entonces, desde luego que resolver el problema del hambre, como decía Miguel, el hambre puede ser la causa raíz de muchísimos problemas sociales, ¿no? Una de las causas que yo ubico como eje central, pues es la dignidad de la persona humana, ¿no? La persona que no adquiere o que no es capaz de tener lo básico en alimentos, pierde muchísimas oportunidades en el día a día, desde el seno materno hasta su desarrollo afectivo y como persona, como dignidad para conseguir un empleo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que toda la sociedad que tiene oportunidad de estar en la privilegiada posición de ayudar a alguien más, lo puede hacer y está en una situación de privilegio y de agradecer que podemos estar frente a una situación en donde yo soy quien puede ayudar, porque quien está en el problema muchas veces no tiene los medios o no, la urgencia no le da para pensar más allá de superar esa necesidad tan básica como para después superarla y seguir adelante con otras metas de la vida. Las personas necesitan ser comprendidas que la posición de vulnerabilidad se puede dar de forma espontánea, se puede dar por una pobreza generacional, porque ya vengo arrastrando carencias enormes que se van sumando unas con otras y entonces la persona pues no llega a poder tener o hacerse de los medios para poder resolver las necesidades básicas, ¿no? Entonces ahí es donde el Banco de Alimentos empatiza desde todos los puntos de vista. Y lo que comenta Carlos, Marco, déjame nada más complementar, tiene toda la razón y eso es bien importante entender. La vulnerabilidad es lo que el Banco de Alimentos ayuda a la vulnerabilidad, que es una condición humana. Yo siempre digo, no hay que perder de vista que la vulnerabilidad no solamente son aquellas personas, como lo decía Carlos, que viven pobreza generacional. La vulnerabilidad puede tocar la puerta de nuestras familias y de nuestras casas en cualquier momento. ¿Cuántas veces hemos visto desastres naturales? Bueno, lo que acabamos de pasar, esta oleada de COVID, donde hubo personas que perdieron el sostén económico de su familia, que enfermaron, que gastaron médicamente y que entonces lo que construyen patrimonialmente por años se cae muy rápido al grado de no tener alimento. Entonces esto, sumo a lo que comenta Carlos, tenemos que tener la empatía. Y es bien cierto esta frase, hoy por ti, mañana por mí. Yo creo que hay que también trabajar con esa visión. Si hoy somos privilegiados de ayudar, no sabemos cuándo la vulnerabilidad pueda tocar nuestra puerta. Y eso es un llamado para que todos que estemos en esta trinchera de ayudar, nos sumemos. Eso es muy importante. Claro. La fuerza mayor le puede llegar a cualquier persona, ¿no? Tan solo en estos días, para poner un botón, ¿no? Para poner una muestra, solo un botón. En las costas de Oaxaca hoy estamos viendo unas comunidades que están afectadas por un huracán que acaba de pasar y simplemente en ellos se arrasó con todo el patrimonio, con una casa, con no tener alimento. Están llevando agua a una costa donde lo que más abunda es agua, ¿no? Pero así de vulnerable puede llegar a ser el ser humano. Y entonces creo que las organizaciones de la sociedad civil se crean precisamente para atender esos problemas. El Banco de Alimentos en situaciones de contingencias ha podido demostrar que es un camino seguro y un puente seguro para obtener de donde hay y llevar a donde hace falta. Ese puente, como lo mencionaba Miguel al principio, es muy valioso. Te puedo poner varios ejemplos.
En el 2017, el sismo que hubo aquí en la región, bueno, pues afectó a muchísimas personas y el Banco de Alimentos pudo ser un puente para llevar alimentos a comunidades, a personas que perdieron sus patrimonios o que tuvieron grandes carencias después del temblor o perdieron su empleo. Y bueno, el más fuerte y representativo, lo que acabamos de vivir en la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas de sensibilidad con la comunidad y con la región donde vivimos. Entonces, creo que en las sociedades donde hay tantas iniciativas y tantas figuras empresariales que nos demuestran que trabajando, creando instituciones, creando modelos de trabajo organizados, con procesos, con manuales, con certificaciones, pero sobre todo con un gran sentido social, puedes hacer el cambio en muchísimas personas. Y es que no solamente ahora que abordan esta parte justamente de esta parte de transparencia, de profesionalizar, lo que decía José Miguel, esta labor que se ha hecho desde el Banco de Alimentos de profesionalizar todo esto, pues cabe mencionar también, ¿no?, que Banco de Alimentos lo hace no solamente, no es ajeno a lo que normalmente una industria hace, ¿no?, o el sector privado o la iniciativa privada, como el tema de estar certificado, cumplir lineamientos. Platicábamos antes de iniciar el episodio, a mí me sorprende lo bien organizado que todo esto está, o sea, parece que yo entré a un sector industrial donde hay reglas, hay políticas, hay calidad de ISO, ¿no? Todo eso. Y Carlos me decía, Marco, aquí cumplimos con normas de ISO 9000, están con el tema de ANSI. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve un puente seguro al final del día, ¿no? Quieren transmitir esa confianza. ¿Y qué nos puedes platicar ahí, Carlos, de todo esto que ustedes cumplen, ¿no? Por ahí también nos comentaban que incluso, aquí vemos en esta vista maravillosa, tienen muchísimas marcas, muchísimos aliados estratégicos, que son industrias a nivel mundial. O sea, ya no estamos hablando de Puebla ni de México, ¿no? Mundiales, con las que ustedes han podido colaborar o se han sumado a estos proyectos, pero sabemos que también hay que cumplir ciertos estándares, ¿no? No es como que, oye, vamos a entrar con ustedes a esta causa. Los evalúan a un tema de diligence, de due diligence, de compliance legal, todo eso, pero quiero que nos los compartan un poquito a todos nuestros audioscuchas. ¿Por qué el Banco de Alimentos hace una gran labor también de ese lado? Seguro que sí. Mira, el Banco de Alimentos necesita rescatar miles de toneladas de alimentos perecederos, pero también alimentos empacados, ¿no? También necesitamos buscar un aporte de proteínas, en fin, un balanceo de la comida y de los alimentos que repartimos a todos los beneficiados, ¿no? Entonces, desde luego que para funcionar como una fundación, pero también como una entidad que requiere obtener todos esos alimentos, pues tenemos que tener las grandes alianzas con todo el sector empresarial, ¿no? Por supuesto que empezamos con el sector alimentos, porque es el que está más ligado a la actividad de producir alimentos, pero hacemos alianzas con todo tipo de empresas, ¿no? Y para que las empresas más grandes, mejor organizadas, nacionales o internacionales, también vean en nosotros un canal seguro de donación y de rescate de alimentos para poder hacerlo llegar a las personas más necesitadas, requieren también ver en nosotros una organización perfectamente manualizada, que trabaja por procesos, que se certifica en ISO 9000, que somos un best place to work, porque también tenemos una comunidad. El banco, pues al final acaba siendo una fundación sin fines de lucro, pero requiere contratar personal, requiere tener voluntariado de muchísimas personas, pero también requiere tener todas las certificaciones y poder ser precisamente auditado, tener una transparencia financiera. Lo hacemos a través, pues, de la dictaminación de todos los números, no manejar dinero en efectivo, en fin, toda la transparencia de la parte financiera, pero también en la parte operativa. Y en ello va también una parte muy importante, que es, si estamos en el ramo o en el sector de los alimentos y tenemos que llevar alimento seguro a personas vulnerables, bueno, lo queremos hacer con la mayor dignidad. Entonces ahí vamos con procesos de calidad, seguridad, higiene y cuidar el medio ambiente, ¿no? Yo veo ahí como un compliance muy, muy amplio que requerimos. Y en el tema de calidad, bueno, hay algo muy importante en la parte de alimentos, ¿no? Que es la parte de la inocuidad alimentaria, ¿no?
si vamos a hacer un proceso completo de logística, de primero hacer alianzas con todas estas empresas y después ser el canal seguro para el rescate de estos alimentos, bueno, tenemos que vigilar que esta cadena logística de almacenamiento, de armado de paquetes alimentarios, sea óptimo y que llegue a las personas con esa inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, todas las metodologías que utilizamos y procesos que utilizamos, pues nos asumimos como una entidad que requiere estar en vanguardia, ¿no? Entonces, llevarlo mejor a través de los mejores canales, a través de todas las mejores instalaciones, las mejores metodologías de trabajo, el alimento a las personas, pues le da una dosis de dignidad y nos hace confiables frente a lo más importante, que es la tracción de esas miles de toneladas que necesitamos para llevarlas a las personas. Y ahí es donde entra un punto muy importante de la participación empresarial desde el patronato. Hay algo muy importante, Marco. Yo siempre digo, para que un proyecto social funcione, hay que tener dos cosas, el corazón, pero también saber hacer la tarea. Si tú quitas una de otra, puede ser que haya buen corazón, pero hay que saber hacer las cosas. O puedes saber hacer las cosas y no tener el corazón para hacerlas. Y aquí es donde entonces desde el patronato se cumplen las dos. Y también quiero sumar a esto al equipo de trabajo. Que tengan un gran corazón y que sepamos hacer la tarea de los retos día con día. El corazón pues nos lleva a la esencia de por qué se funda este proyecto, que es una obra de bien hacia quienes más lo necesitan. Pero saber hacer la tarea es ser responsables ante las acciones, como por ejemplo entregarle un alimento a un bebé. ¿Qué implicaciones de responsabilidad tiene y de inocuidad? Y aquí en el banco lo hemos vivido. Nos capacitamos, estamos a la vanguardia, tenemos una infraestructura que si bien tiene una esencia siempre austera, pero necesaria al servicio de quienes más lo necesitan. Esto no es una empresa, eso lo hemos platicado en esta entrevista, pero sí es un lugar que también predica con la dignidad de cómo hacemos las cosas. Un ejemplo muy claro, tenemos un comedor. Dentro de los comedores que tenemos, el comedor que está aquí en Banco de Alimentos, tiene distintivo H. Distintivo H, seguramente muchos han escuchado hablar qué es el distintivo H. Rápidamente, es un certificado que da la Secretaría de Turismo en alianza con Secretaría de Economía a los lugares de preparación de alimentos que cumplen con las normas de higiene y sanidad. ¿Por qué lo tiene Banco de Alimentos? Lo van a ver en los mejores restaurantes, seguro, en los mejores hoteles, pero también lo van a ver en el comedor del Banco de Alimentos. ¿Cuál sería la diferencia de no tener dignidad para las personas que atendemos como el mejor restaurante se lo puede ofrecer a sus clientes? Nosotros no tenemos clientes, solo lo comento, son personas atendidas, pero ahí se demuestra la dignidad y profesionalismo. Y eso es todo el andar del Banco de Alimentos, pensar en cómo hacerlo mejor. Y reitero, esto es el privilegio de tener en el patronato a gente con una visión empresarial, que su cultura sea la de mejora continua, la de afrontar retos, la de tener las mejores prácticas internacionales, ese deseo de hacer las cosas bien hechas. Y en Puebla tenemos este patronato. Gente comprometida como Carlos, que está en la industria de alimentos de manera independiente privada, pues las mejores prácticas Carlos viene y nos las comparte. Y nosotros, por otro lado, nos capacitamos también para llevarlas a cabo. Así funciona. Sí, y que esto justamente del patronato con la labor empresarial pues se hace un círculo virtuoso, ¿no? Porque muchos de los empresarios que hoy tienen la fortuna de pues tener un sector a también dar empleo, tener y contribuir de cierta manera a la sociedad, pues bueno, que se sumen a este proyecto, pero también desde su propia industria, ¿no? Hablamos desde tu propio colaborador, ¿no? Que compartas esa filosofía, que yo creo que Carlos hoy, tanto con José Miguel, comparten aquí grandes valores, una filosofía que no la lleves a tu industria como empresario, sería un poco raro, ¿no? Como no hacerlo. Lo mismo aquí lo que ustedes ponen. Oye, hay un tema de dignidad hacia la gente que ayudan y ustedes parten bien. Digo, nosotros lo vimos, yo lo vi, la verdad me pareció impresionante la calidad que tienen aquí en el comedor, ¿no? Se ve el distintivo H, que se lo dan también a la gente que está voluntariando, ¿no? Porque es parte de la filosofía que ustedes quieren transmitir a todos, de que también se hace desde casa, ¿no? Para que también se permee al exterior, y creo que Banco de Alimentos es lo que ha buscado hacer en este patronato. Un voluntario es una persona muy especial.
es una persona que buscó al Banco de Alimentos para buscar apoyo alimentario. Y esa persona encuentra en el Banco de Alimentos una casa de puertas abiertas en donde, bajo un modelo de corresponsabilidad, puede venir y obtener alimentos porque está en carencia, está en pobreza alimentaria, pero también puede dar algo de sí. Entonces está dispuesta esa persona a venir, y la mayoría son mujeres que tienen hijos y que van a poder aportar parte de su tiempo en venir a hacer voluntariado. Y esa persona que puede venir y sentarse a comer dignamente en un comedor, claro que eso genera una cultura de dignidad, ¿no? Ahora imagínate las alianzas con las empresas, con el sector empresarial. Bueno, cada empresa pues es una comunidad de personas que están en un ámbito del sector económico, pero que además, a través de la alianza con el Banco de Alimentos, el empresario puede despertar dentro de su comunidad, dentro de la comunidad de cada empresa, puede despertar ese sentido social. Por supuesto que hay empresas que tienen certificaciones, empresas socialmente responsables, etcétera, y creo que esas metodologías y esas prácticas están encaminadas precisamente a hacer que el factor humano de las entidades económicas pues puedan aportar algo a su entorno social, ¿no? Entonces, las alianzas que nosotros hacemos como Casa de Puertas Abiertas, como Banco de Alimentos de Puertas Abiertas, es ver cómo vienen a capacitarse aquí voluntarios de las empresas, cómo vienen grupos de grandes compañías, como pudiera ser. De repente podemos tener aquí a un gran grupo de personas que trabajan en Walmart, que es uno de las empresas que son donadoras y benefactoras a través del rescate de alimentos en sus tiendas. Bueno, ¿cómo puede venir un grupo de personal de Walmart y aquí tener una jornada de voluntariado? Y las personas se van con una visión mucho más grande de la empatía con el ser humano, con el prójimo necesitado, se van con una satisfacción enorme de haber hecho un trabajo de voluntariado. De manera que esto ayuda a que las empresas también se beneficien enormemente de que sus empleados se conviertan en personas que son capaces no solamente de donar, sino de donar su tiempo, su talento en pro de estas causas, ¿no? Como el Banco de Alimentos. Sí, y hablando de voluntarios, también pues bueno, Carlos es voluntario, todo esto es de forma voluntaria que se hace, que eso justamente suman, pero también ahí, José Miguel, yo quiero que nos compartas cuál ha sido el reto que has tenido en estos 9 años, o sea, cuál es el reto, porque pues no es fácil, ¿no? Ir cambiando una concepción, la parte de un problema que decía datos de la ONU, ¿no? Que traen este proyecto a 2030 del hambre cero, y llega el hecho tan lamentable como lo platicaban, ¿no? Cualquier hecho lamentable borra y llega una pandemia donde deja una estela que se va al doble. Entonces, yo creo que 9 años has tenido grandes retos, pero me gustaría que nos compartieras de los que son más icónicos y de los que más has aprendido en toda tu gestión como director aquí en Banco de Alimentos. Gracias, Marco. Pues mira, decirte que ha sido una aventura profesional hermosa, retadora. Cuando hace 9 años me invitan, yo venía de industrias de alimentos, me invitan a participar en este proyecto. Algo que me hizo confiar sin duda era justo también el perfil de un patronato comprometido, empresarial, donde podíamos entendernos mucho en esta comunicación de aspiracionalmente y profesionalmente lograr metas. Eso me entusiasmó, fue por eso. Y claro, también quiero decirte que la labor social, ¿no? Algo que te puedo decir que es algo adicional en nuestra vida, tanto creo que la de Carlos y la mía, es que esto permea nuestras familias. Entonces, algo que también yo pueda hacer para que en el contexto de mi familia, que es México, podamos poner un granito de arena, también es yo te diría, un salario emocional enorme. Entonces, así fue como empecé en Banco de Alimentos. Todos los que estamos aquí, todos, desde el operador hasta la gente que está en calidad, la gente que está en comunicación, somos profesionales, nos exigimos día con día, medimos nuestros resultados, y eso ha sido que mi labor profesional sea una gran experiencia que hoy comparto en las universidades. Hoy yo les digo a los estudiantes, volteen a ver a las obras de la sociedad civil como un canal, como una oportunidad también profesional de desarrollo. No solamente la parte privada, no solamente el gobierno, sino las organizaciones como Banco de Alimentos también deseamos talentos exitosos. Esa ha sido mi experiencia, Marco, y la verdad es que yo he disfrutado todos los días que me despierto y digo, tengo una intención profesional
para llevar a cabo lo que he estudiado y lo que me he dedicado. Excelente, José Miguel. Y Carlos, justamente acá en este tema que hablamos de como empresario, en esta vista como empresarial, que también está haciendo un voluntariado al presidir la parte patronal, ¿cuáles han sido tus retos? Además de, evidentemente, las grandes satisfacciones que te deja esto, como dice José Miguel, el salario emocional. Pero ¿a qué retos te has enfrentado como empresario, como voluntario, como presidente? ¿Qué retos ha habido para que este proyecto pueda seguir caminando y saliendo adelante? Claro, Marco. Mira, la primera vez que visité el Banco de Alimentos de Puebla, que estaba en otra instalación, en una bodega más pequeña, ese día salí conmovido, salí con el corazón estrujado. Porque desde luego, después de 25 años de estar en el mundo empresarial, en consejos de administración, en donde todo está orientado a los resultados de la parte de la rentabilidad y del crecimiento empresarial, encontrarte con una labor social que es un mar de necesidades y de que el reto es enorme respecto al tamaño que tienen hoy, que si bien los bancos de alimentos hoy en México atienden a una cantidad enorme de personas, a cerca de 2 millones de personas son atendidas semanalmente en México por 54 bancos de alimentos. Yo, al conocer el Banco de Alimentos de Puebla y al ver el número de personas que se atendían y al ver la realidad que todos los días nosotros, al salir a la calle, la ciudad o nuestro entorno nos puede echar en cara todo el reto que tenemos de sacar de la vulnerabilidad alimentaria a tantas personas, bueno, ese ha sido el principal reto. Primero, aceleradamente conocer cuál es el modelo de trabajo de un banco de alimentos y después traer toda la experiencia, sumar voluntades, hablar con personas. Si no conocemos la metodología, la investigamos. Y bueno, tratar de, con el impulso y con el ímpetu empresarial, tratar de seguir generando la estructura de un banco de alimentos que pueda proyectarse para muchos años. En México hay ciertas instituciones de beneficencia que tienen más de 150 y 200 años, ¿no? Y en otras partes del mundo también las hay, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos corresponsables para no solamente vivir un momento de una década, de 2 décadas, en fin, todos los años que lleva el Banco de Alimentos, sino creo que estamos llamados a generar instituciones que se puedan proyectar para un largo camino, para vivir 50, 100 y proyectarlo para las siguientes generaciones. Dejar esta sociedad y el estado de la necesidad de los alimentos en la gente vulnerada por pobreza alimentaria, dejar mucho menos personas en esa situación que como nosotros la hemos encontrado. Entonces los retos han sido desde todos los puntos de vista, pero sí hemos tenido clara una cosa: tenemos una serie de valores fundacionales muy importantes, que es el amor al prójimo, que es la ayuda permanente, que es la dignidad de la persona, del ser humano, y de buscar la forma de también capacitarlo para sacarlo de la circunstancia de hambre, ¿no? El Banco de Alimentos tiene una iniciativa que ya tiene trabajando desde hace algunos años, que se llama Alimento del Futuro, ¿no? Que es precisamente enseñar, ¿no? Y tiene un perfil muy tipo empresarial, pero está encaminado precisamente a la misma labor de combatir el hambre, ¿no? Que es capacitar a las personas para el empleo. Es decir, una persona que puede obtener una beca para poder venir, capacitarse aquí dentro del Banco de Alimentos durante un periodo de tiempo, reunir sus documentos, etcétera, y después también con las alianzas empresariales que tenemos, atraer a las áreas de recursos humanos de esas empresas para poder hacer una bolsa de trabajo con esas empresas, y entonces a todos los graduados de ese curso que es el Alimento del Futuro, es poder generar empleos o atraer a los empleadores para que contraten a esas personas y les den. Estas personas requieren una oportunidad también. Hay personas que requieren una buena oportunidad para insertarse en el mundo laboral. Hemos visto casos maravillosos de éxito, Miguel. Tenemos testimonios verdaderamente formidables de personas que han empezado aquí como voluntarios o personas que han tomado el curso del Alimento del Futuro con una beca, con una despensa para llevar el alimento a casa, con una beca de transporte para poder venir a tomar sus
su curso de Alimento del Futuro y estar capacitados para la empleabilidad, ¿no? Y después juntar las necesidades empresariales de obtener talento humano y estas personas puedan tener. Y personas que se han desarrollado formidablemente en empresas poblanas, en empresas de la región, muy bien desarrolladas, en empresas de talla nacional, de tamaño estupendo. Las áreas de recursos humanos ven en ello un valor agregado muy importante del aporte social del Banco de Alimentos en la parte de Alimento del Futuro. Por eso le llamamos Alimento del Futuro, porque es precisamente tener un empleo, la persona que llega a tener un ingreso, que llega a tener seguridad social y que crece y se desarrolla dentro de ese empleo. Este proyecto está encaminado a que la creatividad nos tiene que exigir buscar soluciones a los problemas. Me gusta mucho algo que les comparto. Un proyecto social tiene que ser eficiente, pero también eficaz. Porque si fuera eficiente, te podría decir cuánto número de despensas entregamos, Marco. Entregamos alrededor de 55,000 despensas cada mes. Eso es eficiencia. Pero ¿cuál es la eficacia que está dentro? También nuestros proyectos, como lo que comenta Carlos, Alimento del Futuro. ¿Cuántas personas les cambiamos su realidad para que el problema ya no sea parte de su vida? Y la inseguridad alimentaria tiene diferentes factores. Uno de ellos es no tener ingreso para poder adquirir alimento. ¿Cómo resolvemos eso? Con el empleo. Y casando justo esta información que te daba hace un momento, que la pobreza es urbana y que está en los grandes municipios, bueno, hoy capacitamos a personas, unimos empleadores, y entonces una persona que entra a un trabajo tiene un salario, y entonces nosotros decimos tiene un ingreso y por lo tanto le damos al clavo, puede adquirir alimento. Esa creatividad de solucionar estos problemas es lo que nos ha llevado a dar estos modelos como Alimento del Futuro. Justo hoy, este día que estamos grabando este podcast, se graduó la generación 31. Me da mucho gusto que eso esté pasando aquí en Puebla. Y fíjate cómo las empresas se pueden sumar, no solamente dando alimentos, también diciendo, te puedo dar algunos espacios de trabajo que inclusive puedan ir disminuyendo sus políticas de contratación, porque a lo mejor una persona no estudió la preparatoria, no tiene la secundaria terminada, pero a través de Banco de Alimentos se capacita y dicen, adelante, súmate a mis filas. Y eso es algo que no toda la gente a veces sabemos, ¿no? De lo que la gran labor de estas aristas que lleva el Banco de Alimentos, ¿no? Lo platicábamos en el inicio, muchas veces pareciera que nada más él dona un alimento y ahí termina el problema, con alimento. Y la realidad no, es abordar más aristas de toda esta problemática, ¿no? Con la educación, con el empleo, la empleabilidad, el talento, dándole oportunidades a la gente. Y hay algo que quisiéramos compartir con nuestro auditorio, que no todos sabemos que también hay un gran impacto, no solamente a nivel pobreza alimentaria, sino que también tiene otro impacto en otros círculos que también afectan a nuestra sociedad, al medio ambiente, al productor, a la sociedad en general. Y es que también hablamos de recuperar tema de alimentos, ¿no, Carlos? Que decíamos, ¿cuánto me cuesta rescatar este alimento que se vuelve un perecedero? Pero no solamente el alimento, ¿no? Para yo donarlo o darlo o beneficiar a alguien, sino cuánto cuesta rescatar, qué impacto tiene el tema del plástico, el tema de empaques, todo esto, y cómo impacta también que llegue ese alimento a un vertedero y se transforme en gases de invernadero. ¿Cómo nos pueden compartir ahí un poquito cómo Banco de Alimentos aborda esta también Qué bueno problemática? Preguntas, Marco. Ese es el principio de nuestro modelo. Que a través de esto que nosotros rescatamos, se lo llevemos a quien más lo necesita, que es lo primero que platicamos y lo más importante. Pero el principio de nuestra operación es el rescate de todo este desperdicio de alimentos que, como datos, te comparto. Se tiran más de 50,000 toneladas de alimento todos los días. ¿Cuántos son 50,000 toneladas? Pues muchas veces ya no las podemos conceptualizar en nuestra mente. Te voy a dar un dato. Imagínate que cada minuto que está pasando de este podcast se formaran 6 elefantes que se fueran a un tiradero. Ese es el volumen por minuto, 6 elefantes. Multiplícalo por hora. 360 elefantes. No sé dónde entrarían aquí. Y 8,000 elefantes, o más de 8,000 elefantes por un día. Imagínate eso anualizado. Ese es el volumen del desperdicio que está generando la industria y que se está tirando
Otro enfoque, la pérdida económica. ¿Quién produce alimentos para tirarlos? Bueno, aparentemente nadie. Entonces, ¿por qué se tiran? Se tiran más de 420,000 millones de pesos, que es lo que equivaldría al 4.4% del PIB de este país. Se va a la basura. ¿Qué pasa con eso? Genera una contaminación terrible. Son miles de toneladas de CO2 lo que ese alimento que está en los basureros está empezando a generar. No nos damos cuenta, pero es un problema real. Tan real como decirte que esto que se está echando a perder desde el bote de tu casa, bueno, genera una contaminación que representaría el smog de 16 millones de vehículos en México. ¿Dónde caben 16 millones de vehículos? Todos los coches de Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey. Bueno, ese es un enfoque. Y por último, y ahí pueden haber muchos datos más, pero un último que hoy también nos tiene que preocupar en México, porque estamos pasando un tema de sequía. El agua que se empleó para la producción de esos alimentos representan 40 billones de litros de agua que fueron empleados para la agricultura, para la producción alimentaria, todo. Se tira, cuando tú tiras un alimento, esa agua pues fue en vano. Esa agua, Marco, le podría dar suministro a la población en México por 2 años y medio. Imagínate de qué tamaño es este problema de la sustentabilidad. Entonces, Banco de Alimentos pues tiene una labor muy importante, que antes de que se tire el alimento se rescate. Porque hoy se tira por muchos factores. Porque la caja se dañó, porque el pan que horneó una industria, su política dice que si no se vende en ese día se destruya, porque la lata se abolló, y ahí es donde nosotros intervenimos. Y es que hablábamos, ¿no, Carlos? Que justo a veces en la industria, y se da mucho en tema pues, retail, ¿no? Pues donde se mueve más el tema de alimentos. Oye, esta agüita por ahí nos tocó una bien chueca, ¿no? No, porque por calidad no pasa. Oye, se rasgó poquito el empaque, no pasa. Y todo eso termina al final en un proceso de destrucción que tiene un impacto mayor y que a veces nosotros no, como sociedad, no comprendemos, no dimensionamos, porque pues no lo sabemos, ¿no? Y tiene un gran impacto a muchos entornos, ¿no? Del campo, contaminación del suelo, CO2, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hoy se están buscando energías renovables, carros eléctricos, ¿no? ¿Y qué está pasando con todas esas toneladas y billones de agua que... Claro, mientras el mundo está haciendo grandes esfuerzos por las energías limpias y por las mejores prácticas verdes, por otro lado, la locomotora de la necesidad del consumo de alimentos humanos, pues nos lleva a producir miles y miles de toneladas, pero que de esas miles de toneladas, muchas acaban en un vertedero de basura sin posibilidad, número uno, de ser consumidas por un ser humano que lo necesita, pero de forma verdaderamente vehemente, pero además la imposibilidad a veces de no poder reciclar esos materiales, ¿no? La industria de los materiales de empaque crece a ritmos del 5 o 6% anual en México. Es decir, imagínate la demanda de recursos económicos y forestales y de todo tipo que demanda la industria del empaque, que muchos de esos empaques se utilizan para los alimentos, ¿no? Entonces, el reutilizar, el reciclar los empaques y poder consumir el contenido de esos empaques de alimentos, pues se vuelve una misión clave alineada a los objetivos que hay en el mundo y alineada a las necesidades humanas, ¿no? Entonces, creo que es un factor clave que debemos de tomar muchísimo en cuenta, ¿no? Otro dato adicional, se habla de que se desperdician cerca de 400 albercas olímpicas de leche, ¿no? Como decía Miguel, puede ser aspiracional en algunas mesas poder tener proteína a través de, por ejemplo, de un lácteo, ¿no? Y sin embargo, esos desperdicios se vuelven extremadamente números astronómicos, que si lo ves también desde el punto de vista empresarial, pues evidentemente que esas mermas van dentro de los costos de los productos y entonces eso presiona, ese desperdicio también hace que se presionen los costos de los alimentos en México, ¿no? Hoy en día se habla mucho del fenómeno inflacionario que estamos viviendo. Bueno, pues la industria de los alimentos, nos preguntabas, oye, ¿cuáles son los grandes retos? Los grandes retos del Banco de Alimentos siguen siendo rescatar mayor cantidad de alimentos, tanto perecederos como alimentos procesados, pero también el gran reto de que la industria siga siendo una industria fuerte
siga siendo una industria rentable, pero que también tenga esa conciencia social de donar excedentes, de fabricar, crear una cultura organizacional en las empresas de alimentos donde parte de las fabricaciones puedan ser donadas. Hoy tenemos alianzas con productores del campo donde parte de lo que cosechan huertos invernaderos están pudiendo ser donados, aunque sea un alimento que pudo haber sido vendido. Bueno, parte de esos alimentos pueden ser rescatados o donados a los bancos de alimentos, ¿no? Entonces, ese cambio de cultura está alineado con temas económicos, con temas de mitigar la inflación que está habiendo en los alimentos en México. Está asociado también a limitar la emisión de gases de efecto invernadero que dañan al planeta, porque incluso hasta el mismo Banco de Alimentos puede llegar a tener una cantidad de alimentos que, si ya no son consumibles por el ser humano, pueden incluso ser donados a un zoológico para consumo animal, ¿no? Entonces, padrísimo. Eso lo hacemos. Es un círculo virtuoso. Hoy se hace en Puebla. Después de Banco de Alimentos todavía podría venir, ya es cuando inclusive los alimentos que por alguna razón no vayan, pudieran ser aptos para el consumo, pero cuidamos mucho la dignidad. Vamos a suponer un pedazo de pan, ¿no? Bueno, se puede traducir alimento de animal. Hoy lo hacemos con African Safari, en todos los días se lleva alimento para sus animales. Y todavía viene otro factor, otro momento donde podría ser composta adecuada y manejada de todo este ciclo que es súper interesante y que ustedes lo abordan, ¿no? Y que justamente evitamos mucho daño de lo que ya platicamos que deriva del no rescate de alimentos. Oye, Marco, ¿no? y te quiero nada más dejar un mensaje también muy claro. Bueno, ya decía Carlos, el desperdicio se da en el campo, la industria. Y los que nos escuchan pueden decir, ¿qué desperdicio hacen las empresas? Te voy a decir que el mayor número de desperdicio, para ser exactos, el 28% de todo lo que se desperdicia es con el consumidor final. O sea, en tu casa, mi casa, la casa de todos, el restaurante, el hotel, el buffet. Ahí se concentra el 28%. ¿Qué es lo más retador para un banco de alimentos rescatar? Ahí no, difícilmente llegamos. Claro, tenemos modelos, como por ejemplo al rescate, donde ahí estamos rescatando alimento en fast food. También hoy tenemos un movimiento nacional que se llama Pacto por la Comida, que justo es ese llamado a que hoy el alimento se comparta también con una visión de no desperdiciar, de ayudar socialmente. Me da mucho gusto decirte que en Pacto por la Comida hoy ya los firmantes de este modelo, está Walmart, está Nestlé, está Danone, acaba de firmar Bimbo, y esto es un pacto a través de la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Pacto por la Comida para evitar que se tire el alimento, desde el ámbito social, ambiental, económico, como lo decía Carlos. Claro. Mira, la invitación al sector empresarial, ¿cuál es? Creo que todas las empresas estamos llamadas en el sector empresarial a tener un canal social. Mira, vemos grandes grupos con el cual hoy en día el Banco de Alimentos tiene alianzas maravillosas. Hemos empatizado con organizaciones como Grupo Alsea, Fundación Walmart, con Coppel, con una infinidad de marcas. Sería imposible enumerar todas en este momento, pero te puedo decir que todas esas empresas que tienen un canal de ayuda social, tienen una metodología de trabajo, crean un departamento completo que les permite llegar a las personas más necesitadas, ¿no? Y permiten que nosotros seamos uno de esos brazos de todos esos canales sociales de esas grandes empresas. Llega la alianza con el Banco de Alimentos y entonces nos convertimos en un brazo de círculos concéntricos en donde ellos, todos sus esfuerzos de donación, de apoyo social, de donación de alimentos, etcétera, llega a los más necesitados a través del puente que es el Banco de Alimentos. Entonces ese es el llamado a los empresarios y a las empresas. Claro, y en ese llamado a mí me gustaría que también a toda la gente que hoy llegamos dentro de nuestra audiencia, ese llamado de conciencia, de empatizar, de preocuparnos de nuestro entorno y qué está pasando en nuestro día a día. ¿Cuál es, José Miguel, tú consideras en este tenor de la parte empresarial la alianza? José Miguel, ¿cómo ahí se genera un valor agregado? ¿Cuál es el valor que suma esta alianza? Porque no es en el pedir, o sea, que eso sí me gustaría dejarlo como presente, no es pedir, te vamos a pedir
en esta alianza. Creo que no, se está generando ya con esto que nos platican de todo lo que hacen, se genera un valor agregado. Platícanos, José Miguel, ¿qué valor se genera dentro de estas alianzas en este llamado para todo aquel que pudiera estar interesado, ¿no?, de formar parte de este proyecto? Qué bueno que lo comentas, Marco. La primera premisa que te diría es todos en esta sociedad, empresarios por supuesto, pero estudiantes, jóvenes, amas de casa, todos pueden asumarse, todos. Porque aparte es un deber sumarse para el desarrollo de este México que tanto lo necesita. Tenemos diferentes programas, tanto de cara a las empresas alimentarias, de cara a un proyecto, por ejemplo, Puebla Comparte, que involucra a toda la sociedad, para quien pueda decir, oye, yo te puedo dar 1 kilo de frijol, o te puedo dar los 30 pesos que son ese kilo de frijol. Nosotros, Marco, hacemos un llamado a toda la sociedad, a toda tu audiencia que se sume a Banco de Alimentos. Ya lo decía Carlos hace un momento, somos un puente confiable, eficiente, con las mejores prácticas, pero justo con un enfoque de alianza. Nosotros no vamos a pedir. De entrada no pedimos para ninguno de nosotros, porque nosotros cuando hacemos alianza es para alguien que lo necesita. Pero justo esta palabra que decías, vamos a hacer una alianza, porque cuando tú das, se regresa también a ti, como persona, como ciudadano, como empresa. Cuando tú como empresa generas un proyecto con Banco de Alimentos y desarrollas tu comunidad cercana, tú como empresa estás generando un valor, porque estás en una comunidad con más igualdad, porque estás haciendo partícipe a tus colaboradores, porque un colaborador consciente es un colaborador más apegado a su empresa, que valora más su fuente de trabajo. Y hoy te puedo garantizar, Marco, algo que en el 2021 logramos hacer a través de una consultora externa que se llama Henderson & Alberro, especialistas en toda la parte de modelos de intervenciones sociales, donde hoy Banco de Alimentos tiene un indicador donde todos nuestros proyectos, absolutamente todos, tienen un Social Return on Investment, que es el valor social de retorno de cualquier actividad que se genere desde la visión empresarial para Banco de Alimentos. Este número, que es el Social Return on Investment, es un número que hoy se podría comprobar que las empresas podrían poner a un lado de sus estados financieros sobre la multiplicación de la inversión de sus proyectos con Banco de Alimentos. Entonces nos da mucho gusto poder, lo que decíamos al principio, estar al nivel de poder hablar de inversión, aunque esta es de carácter social. Hoy, un empresario que hable de inversión, nos encantaría decirle, hagamos una inversión social, que se retorne en su empresa, que se retorna en su comunidad, que se retorna inclusive hasta en la familia y que se retorne en un México que tanto lo necesita. No, pues interesante. Carlos, ¿algo más que Sí, quieras sin agregar duda. a esta parte del...? Creo que todos, Marco, yo creo que el ámbito empresarial en México está muy preocupado por la seguridad, ¿no? Hoy en día creo que todos salimos de casa preocupados por la seguridad de nuestra familia y preocupados por nuestra seguridad. Y las empresas están preocupadas por la seguridad. Atacar la pobreza alimentaria es atacar la inseguridad pública. Es uno de los beneficios más importantes, porque las personas que no tienen cómo llevar el alimento a sus familias probablemente están en riesgo de salir a delinquir. Y entonces, hoy en día, tenemos claridad que cuando una comunidad se ve beneficiada por el alcance de los alimentos a las mesas de los más necesitados, esas personas buscan salir a ocupar y buscan salir a buscarse el sustento de todos los días a través del trabajo. Entonces, creo que el aspecto de la seguridad pública es un beneficio colateral de la actividad de los bancos de alimentos. Respecto al tema de la inversión social, es muy importante para graficarlo y para tener una imagen de lo que podría ser el retorno social. ¿Te imaginas que esta botella de agua se pudiera multiplicar por 9? Bueno, el indicador que menciona José Miguel es precisamente eso. La inversión social habla de cuánto le retornas en beneficio a la sociedad. No lo hablamos en dinero porque es inversión social, pero sí te puedo decir que el indicador puede llegar a ser de 9 a 1. Es decir, por cada litro, gota, peso, como le quieras llamar, que invierte socialmente a través de un canal confiable y seguro como es el Banco de Alimentos, el beneficio puede ser con un efecto multiplicador de 9 a 1. Entonces, aterrizar todo esto, y eso engloba todo lo que hemos platicado.
Beneficios desde la parte medio ambiente, beneficios en la seguridad pública, beneficios en la conciencia ciudadana, beneficios en ciudadanos más corresponsables, beneficios sociales de hacer comunidad, de involucrarme con mi prójimo y hacer mejor las cosas como país y como comunidad. Yo te aterrizaría eso. Ese es el gran efecto multiplicador de una labor como la que hace el Banco de Alimentos, al cual invitamos a todo mundo a sumarse. Sector educativo, sector medios de comunicación y desde luego el gran sector empresarial pujante que tiene nuestra región. Desde luego los invitamos a todos a involucrarse, a sumarse y a venir a conocer esta labor que hacemos por Puebla y por nuestra región y por nuestro país. No, y que bueno, pues la invitación, más que la invitación, pues que conozcan realmente por eso el día de hoy es un episodio especial, porque queremos que conozcan esta parte. Va más allá de lo que nos han platicado, nos han contado, de lo que vemos o lo que escuchamos, ¿no? Entonces, para todo nuestro auditorio creo que va a ser muy, muy interesante saber todo esto, y que con todo lo que hablamos hoy, con todo el valor que se genera, que es medible, que es cuantificable, ¿no? En todos los rubros, que nos queda claro que es una comunidad universal, incluyente, pues bueno, podamos hacer nuestra labor, y no solamente de la parte empresarial, no como decía José Miguel, sino nosotros también desde casa. Hoy me queda claro, yo ya me llevo un concepto diferente, más consciente, que debo de empezar a tomar acciones. Ya soy consciente, ahora tengo que tomar acciones, ¿no? También para poder tener un impacto desde mi pequeña trinchera, ¿no? Que a lo mejor mi día a día ya me voy más consciente. Entonces, justamente esperamos que lleguemos con todo este mensaje, y estamos llegando a nuestra recta final, no sin antes de verdad agradecerles mucho por su tiempo, por su recibimiento, por compartir esto con todo nuestro auditorio, y quisiera saber si nos pueden regalar en estos últimos minutitos de nuestro episodio, pues algo que ustedes consideren muy importante, con el mensaje que se quieran despedir de todos nuestros audioescuchas, algún mensaje. La invitación, pues bueno, aquí vamos a dejar todos sus datos, pero algo que nos quieran compartir, algo más para ir cerrando nuestro episodio acá. Si me permite, para que tú cierres con broche de oro, yo te diría algunas cosas, Marco. Banco Alimentos es una gran comunidad. Aquí caben todos, empresarios, gobierno, iglesias, universidades, sociedad civil, son bienvenidos. Este es el Banco Alimentos de ellos, de Puebla. Segundo, hacer un reconocimiento a esos empresarios, porque los empresarios también son líderes. Y el empresario responsable hoy tiene que estar preguntándose qué está haciendo por la sociedad. El ejemplo es empresas que hoy se suman a Banco Alimentos, pero también empresas que sus empresarios, como el patronato, están participando, que a veces dan lo que menos tienen, que es tiempo, ¿no? Es otra también cosa bien importante. Y algo bien importante es, yo les diría a todos, hay que sumarse a un proyecto social. Pasa un efecto en la sociedad que vemos que muchas cosas están mal y queremos hacer todo por todos y terminamos haciendo nada por nadie, en lugar de hacer algo por alguien. Por eso hay que elegir una causa, un proyecto, y Banco Alimentos está justo para ellos, que deciden pues resolver un problema que es terrible, que es el hambre. El hambre, nuestro objetivo social, está en la métrica más importante de las necesidades, porque una persona está violentada hasta en sus derechos humanos, porque todos deberían tener alimento. Es evidente, urgente y necesario. Aquí estamos con los brazos abiertos para que toda esa sociedad, todos esos empresarios sean bienvenidos. Hagamos un retorno social de la inversión, de todo lo que se dé desde el tiempo, recursos, donaciones en alimento. Y yo te agradezco, Marco, la verdad que Tergum, que se ha sumado. Tergum es una empresa responsable con nosotros, pues hoy nos abra este canal que nosotros también vamos a compartir en nuestras redes sociales, porque te agradezco y te felicito por este gran podcast. Gracias, José Miguel. No, pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Marco. Agradecerles su presencia aquí. Felicidades por el podcast y felicidades a Tergum por este sentido de abarcar canales sociales, ¿no? Entonces, muy agradecidos, y cerraría diciéndoles a todos que la caridad empieza por casa. Creo que si nosotros somos capaces de generar una conciencia en casa y con nuestras familias, creo que podemos hacer un cambio social a escalas de un banco de alimentos que hoy Puebla orgullosamente tiene, atendiendo con más de 50,000 despensas a las familias de la región,
Y bueno, este esfuerzo se debe gracias a todos los sectores de la sociedad que hemos sumado a través de Puebla Comparte y de todos los programas. Entonces, bienvenidos todos los que se quieran sumar a esta causa y felicidades por el podcast. Gracias. Muchísimas gracias. No nos queremos ir sin antes, pues nuevamente a todo el Banco de Alimentos agradecerles en verdad su hospitalidad, Carlos, por tu tiempo. Ya lo decía José Miguel, a veces lo que menos hay es tiempo en las agendas, pero que se tomen esta parte de la agenda para poder compartir este mensaje, nuestro público se lo va a agradecer mucho. Entonces, agradecerles mucho a toda la gente que conforma Banco Alimentos y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Dejarte, Marco, rápido nada más, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? En todas estamos como Banco Alimentos Puebla o BAMX Puebla, en nuestra página de internet que es www.bapuebla.org. Y si este podcast también, porque va a llegar a muchas personas, necesitan o conocen a alguien que requiera ayuda, también por favor que nos contacten, porque no solamente para ayudar, sino también para canalizar a todos aquellos que lo necesitan. Teléfono 222-288-6161 y aquí estamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Marco, y gracias, Tergo. Excelente. Pues no te preocupes, toda la información va a quedar aquí en el descriptivo de este episodio. Lo vamos a estar compartiendo justamente porque lo que queremos es ayudar. Si alguien conoce de alguien que esté en esta etapa vulnerable o sepa cómo podemos que se acerque con ustedes, los va a contactar. Vamos a compartir sus contactos, sus redes sociales para que ahí los puedan contactar todos, ¿no? Y bueno, pues nada, para ustedes que nos escuchan, muchas gracias por estar acompañándonos un episodio más en Tergum el podcast. Ya lo saben, si fue de su agrado y seguramente puede llegar a más, compártanos, denle 5 estrellitas en Spotify, síguenos en Apple Podcast y te agradezco mucho por tu tiempo en esta edición especial. Nos vemos y hasta la próxima.